¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy quiero hablar de un libro que me recomendaron hace poco y bueno, ahora quiero recomendárselo a ustedes. Este libro fue publicado en su idioma original en inglés en el 2012, pero bueno, hasta ahora en este año, en 2022, llega la traducción en español hecha por Isabel Zapata para Editorial Antílope, que es un acierto, es una edición muy linda y además es una muy buena traducción. Y este libro del que les estoy hablando es Cuando las mujeres fueron pájaros, de Terry Tempest Williams. Ella es una autora, como les digo, estadounidense, nacida en California, ubicada en Utah, perteneciente a la religión y a la cultura mormona. Entonces, bueno, este libro obviamente va a estar permeado de este contexto religioso y social de Utah, que es el estado donde está Salt Lake City, que es la ciudad principal de los mormones en Estados Unidos. Y bueno, también esto impregna a esta novela o memorias, no sé en realidad todavía cómo clasificarlo. Este libro, su título completo es Cuando las mujeres fueron pájaros y 54 variaciones sobre la voz. Así se llama este libro y bueno, obviamente va a estar dividido en 54 partes, en 54 capítulos, donde nos va a ir contando pasajes de su propia vida que se relacionan con todo lo que hay a su alrededor. Ahora, ¿de qué va esta historia? Bueno, pues como les decía, este libro nos cuenta la historia de Terry Tempest Williams, pero en relación con su madre, o más bien la historia de los cuadernos, de los diarios que su madre le hereda antes de morir. Así es como empieza este libro. Nos dice que su madre está a punto de morir y entonces le dice que le deja todos sus diarios. Las mujeres mormonas tienen dentro de sus costumbres, dentro de sus hábitos, escribir sus diarios y bueno, irlos pasando a sus hijas, a las diferentes generaciones. Entonces su madre le dice: lo único que te pido es que cuando yo muera, que no los abras hasta que yo muera, entonces tienes que esperar. Ella conserva esta promesa, la respeta y bueno, un poco tiempo después de que su madre muere de cáncer, ella va a estos diarios que están empastados todos de manera uniforme, todos acomodados, muy bien organizados. Por fin se decide abrir estos diarios de su madre y ¿cuál es la sorpresa? Que cuando lo hace, estos diarios, todas las páginas están en blanco. Esto es muy impresionante para la autora, para Terry Tempest Williams, pero también es muy impresionante para nosotros como lectores porque es precisamente lo que ella va a hacer en el libro. Leemos las primeras 3-4 páginas y después de esto nos da páginas en blanco. Y pues obviamente esta sensación, esta emoción que despierta en nosotros es insuperable, ¿no? Supongo que para cada lector será distinto y cada lector hará algo diferente con esas páginas en blanco que la autora nos regala aquí. Y de ahí, bueno, pues entonces empiezan estas variaciones sobre la voz y nos va contando la relación que tiene con su madre, obviamente con Diane, con su abuela, que también le enseña de tradiciones y de pájaros, con la que tiene una relación muy estrecha. Después cómo se casa y se enamora de Brooke y sobre el matrimonio que tiene con él también. Entonces, bueno, como les decía, el inicio te atrapa, ¿no? Porque dices, bueno, ¿qué hago con estas páginas en blanco que la autora me regaló? Pues no sé, puedes rellenarlas, puedes dibujarlas, puedes dejarlas en blanco. Entonces, esto como que sienta y nos muestra el tono que va a haber en este libro. Y así nos va contando estas relaciones, pero también nos va contando sobre sus costumbres, sobre sus creencias, sobre lo que ella piensa de la maternidad, del matrimonio, del trabajo, de la política, de lo que va pasando en su vida. Entonces, a través de todo este mosaico, de estas 54 intentos o de estos 54 variaciones de la voz, pues se va describiendo a ella misma y también va tratando de descifrar los diarios de su madre. Ahora, no hay que olvidar que Terry Tempest Williams es una activista, es una ambientalista. Los primeros pasajes de este libro, ya cuando es una mujer adulta, son muy interesantes porque, bueno, ella entra a trabajar como maestra en una escuela, quiere enseñar biología y la directora es bastante estricta, entonces le dice que no puede hablar de biología porque la biología implica al cuerpo y la reproducción, entonces tiene que hablar de ciencia para hacerlo mucho más general y ella se rebela ante esto, entonces, bueno, está a punto de que la corran de la escuela y así se va enfrentando también
también pues al sistema, y va a derivar en contarnos todo este pasaje largo donde habla de la relación que el gobierno de Bush y el gobierno de Clinton tuvieron con el medio ambiente, y obviamente para ella pues la preservación de la naturaleza en el estado de Utah, donde vive y donde está establecida. Ahora, estoy muy de acuerdo con la escritora Liliana Colanzi, quien hace una reseña de este libro en la revista de la Universidad de México, donde dice que este libro es casi una meditación. Y sí, es posible que sintamos esos como lectores. Hay momentos en que hay que dejar este libro un poco en pausa para meditar, para reflexionar sobre lo que nos está diciendo, y después volver a él. Hay pasajes que son muy concretos, donde habla, como les decía, por ejemplo, de la política del medio ambiente durante los gobiernos de Bush y Clinton. Esos son muy concretos y nos narran pasajes muy específicos, pero también hay otros pasajes que nos invitan a reflexionar sobre temas mucho más profundos. Y creo que lo que es muy, muy interesante de este libro es que nos, como mujeres y como mujer ella misma, está tratando de encontrar su propia voz, está tratando de definir quién es, al mismo tiempo que explica la voz de su abuela, la voz de su madre. Y esta voz es muy interesante porque no solo implica lo que decimos, sino también habla mucho del silencio, de qué es lo que las mujeres no decimos, de los secretos que guardamos, cuál es la diferencia entre la vida pública y la privada, y qué son cosas que a veces guardamos para nosotros mismas, sino que no compartimos con nadie más. Entonces, como les decía, la reseña de Liliana Colanzi es muy interesante porque aborda estos aspectos, ¿no? También ella dice que en ocasiones el libro se torna un poco cursi. Estoy de acuerdo con ella. Hay momentos en que habla sobre temas como el amor, como las relaciones sexuales, como el matrimonio, de una manera muy concreta y muy real, muy realista, pero también hay momentos en que creo en que pues sí, lo romantiza un poco, habla del papel de la mujer como alguien que está más allá de las cosas del día a día, de las cosas que construyen la vida cotidiana. Entonces, bueno, esta novela, estas memorias, este libro, también va y viene entre estos dos aspectos, ¿no? Lo que sucede muy concreto en la vida de todos los días, y también estas reflexiones abstractas y mucho más como una especie de meditación, como diría Colanzi, ¿no? También nos habla de, bueno, cómo fue su formación, cómo su mamá era una mujer que también era muy reflexiva, que le importaba mucho que sus hijos vivieran y crecieran libres. Entonces, su primer gran aprendizaje, que es muy bonito como lo narra, es el encuentro con Pedro y el Lobo y la música, y cómo se da cuenta que cada instrumento tiene su propia voz, así como cada persona o cada individuo tiene su propia voz. Ella desde muy pequeña percibe esto y percibe que cada quien es libre y puede expresar sus pensamientos y sus ideas desde su lugar y con una voz propia. Entonces es muy interesante ver cómo también ella también nos va a llenar de frases memorables en algunos momentos, ¿no? Yo pues a veces marco algunas de las frases que me parecen importantes en este libro, y bueno, en algunos libros, y este libro pues se llenó de esos momentos porque hay muchas frases que también reflexionan sobre lo que es ser mujer en cuestión de no solamente la voz y el silencio, como les decía, pero también en relación con la maternidad, con el cuerpo, con la religión misma, con lo que la sociedad demanda de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ella como ambientalista también va a relacionar todo con la naturaleza, con el medio ambiente y obviamente con los pájaros, ¿no? No podemos dejar de lado la metáfora inicial de este libro y la metáfora que da título al libro. Y lo que ella dice es que cuando las mujeres fueron pájaros, estaban libres y ellas podían elegir su propio rumbo, podían elegir hacia dónde querían volar. Y todo el libro va a dialogar con esta idea. Obviamente pues nos va a contar historias de pájaros, porque es lo que a ella le interesa también, pero siempre estos pájaros hablando metafóricamente de mujeres, ¿no? Ella trata de hacer un catálogo con su abuela, inicia de hecho, sobre los diferentes pájaros que va conociendo a lo largo de su vida, y estos pájaros son una metáfora de las diferentes mujeres que va conociendo a lo largo de su vida, y cómo ninguna es igual a otra, y cómo cada
cada una tiene una voz muy particular que al final llevan a construir este coro que le van a dar identidad a ella misma, ¿no? Y lo importante es esto, que dice que estos pájaros pueden elegir su propio camino, pueden elegir hacia dónde volar, y también creo que es un poco lo que está planteando, o un mucho lo que está planteando en este libro finalmente, ¿no? Que las mujeres podemos elegir qué camino tomar y hacia dónde volar. Entonces, bueno, es un libro que les decía, sí, por momentos se torna un poquito cursi y romantizado, pero también es muy valioso en cuestión de la relación que la mujer tiene con todos estos aspectos de la vida que la construyen. Hay cosas muy concretas, hay cosas que nos invitan a hacer una pausa y a reflexionar, pero sin duda es una lectura que nos enriquece, que merece la pena, y estoy segura que van a disfrutar muchísimo. Entonces, bueno, ojalá se animen a leer Cuando las mujeres fueron pájaros, de Terry Tempest Williams, y ojalá le den like a este video. Nos vemos la próxima en La Hora de Leer.